Esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Raúl Ferráez, el CEO de FCO Group y presidente de la revista Líderes. ¿Cómo estás, querido Raúl? Buenos días. Hola Rodrigo, mucho gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada tan temprano y además felicitarte porque ya son 30 años de Líderes, no es un asunto menor, hemos platicado en varias ocasiones al respecto, pero sí es un hito. 30 años de transformación de México además. Sí, Rodrigo, muy contentos. 30 años se dice fácil, pero la verdad es que es mucho tiempo que llevamos inspirando a mexicanos con historias de hombres, de mujeres exitosas que han logrado en sus vidas personales, profesionales, un éxito que sin lugar a dudas para nosotros es un ejemplo para todos los demás, sobre todo para que cada quien encuentre su propia historia de éxito también. Claro, y sobre todo un México que se ha transformado, o sea, en el 91, pues el Telecán en ese entonces pues todavía no era una realidad, creo que apenas se empezaba a ver en el horizonte, pero era algo pues todavía relativamente lejano y la transformación de los liderazgos en México, por supuesto, ha ido acompañando con la transformación del país, que en ese entonces, por ejemplo, pues no había una democracia formal, bueno, estamos lejos todavía del asunto, a 9 años, digamos, de que se consolidara. En fin, muchas cosas han cambiado y seguramente muchas cosas cambiarán a una tasa más rápida. Y esa es mi primera pregunta, ¿qué tanto se ha transformado desde tu posición de privilegio como observador de la realidad mexicana y de sus liderazgos? ¿Dirías que se ha acelerado el cambio o es relativamente estable? Mira, eso es algo bien interesante, Rodrigo, bien padre que hemos vivido. Cuando salimos justamente en 1991 no había internet, no había redes sociales, o sea, era un mundo realmente muy diferente y de los recuerdos que tenemos más padres es haber entrevistado a muchos de esos líderes que ya estaban muy mayores, pero que fueron parte del desarrollo de esos años de México, ¿no? Como Fidel Velázquez, el gran líder empresarial, Juan Sánchez Navarro, entrevistamos a muchos empresarios que en esa época eran íconos, ¿no? De lo que era la vida política del país. Y yo diría, en términos de los liderazgos, fíjate que justo el lunes en nuestra fiesta de 30 años, yo hablaba de una crisis de liderazgo. Creo que sí estamos viviendo una crisis de liderazgo, ¿no? Y no solo en México, en el mundo entero, lo vemos en muchos otros países, en donde debían de ser ya otras generaciones las que estuvieran tomando el control de la vida pública, de la vida política y de la vida económica del país. Y todavía vemos, por ejemplo, en la última lista de los 300 que publicamos ahora en julio, hicimos un recuento de justamente las edades de los miembros de la lista de los 300 y es preocupante darse cuenta de que cerca del 47% de los líderes que están en la lista son todavía las de la generación baby boomers, Rodrigo, o sea, todavía personas que tienen alrededor de 70 años o más. Y el otro 39% son generación X, o sea, que están en sus 50 altos, 60. Por ejemplo, en la lista de este año solo hay 4 líderes en la lista menores de 30 años. Entonces, eso a mí me preocupa. Creo que sí hay una crisis de liderazgo. Esos liderazgos no están surgiendo y, como te digo, no solo en México, en el mundo. Y mi explicación básicamente es que las cosas se han vuelto muy rápidas, muy complejas y entender el mundo a la velocidad que está cambiando cada vez se está convirtiendo en algo más difícil. Sí, y algo que mencionas que me parece clave es que en parte la dinámica de las redes sociales, sin culpabilizarlas, porque yo no creo que es simplemente expresiones y situaciones que va generando la tecnología, pero genera cajas de resonancia y eso hace que los liderazgos nacionales se hacen más difíciles, ¿no? Es decir, tienes líderes muy consolidados en una cierta caja de resonancia, en X o Y, pero en la metaestructura, digamos, de un país, ahí es en donde se ve complicado y sí que es un factor de preocupación, sobre todo, por ejemplo, si uno piensa en política, pues no hay tanto joven como debería, ¿no? Y entonces, Sí, ¿no? si no hay la curva de aprendizaje y el cambio de estafeta, pues es un asunto delicado. Exacto, por ejemplo, nosotros ahora anunciamos el lanzamiento de un suplemento nuevo que empezamos a partir de enero, que se llama Líderes Mexicanos Proyecto de Nación, en donde nuestro objetivo justamente va a estar enfocado en entrevistar a líderes políticos, sobre todo líderes jóvenes, nuevas promesas, porque sentimos que es muy importante, como bien dices, empezar a identificarlos, empezar a proyectarlos, empezar a hacer que las personas los conozcan, porque necesitamos renovar los liderazgos políticos en este país, es urgente, ¿no? Pero lo mismo nos está pasando en la parte empresarial, que tú conoces Sí. también, Rodrigo. La mayoría todavía de las grandes empresas de este país son dirigidas
pues por los líderes que son baby boomers, o sea, líderes, la mayoría de ellos ya mayores de 70 años. No estás viendo esos relevos generacionales. Oye, y además, de los 4 que son de menos de 30, acá estoy seguro que muchos son deportistas, y no es que todos. ¿Cuáles son, Sí. Pues está Kimberly Loaiza, que es pues una influencer, está efectivamente 2 deportistas, futbolistas, y está Cristian Nodal, que pues, es un Un artista, artista, ¿no? claro, No, sí, no hay ningún empresario, no hay ningún político de menos de sí. 30 años en la lista de los 300. Que con los unicornios yo espero que eso va a cambiar. Anticipo que va a cambiar rápidamente. Los siguientes, y creo que lento, ayer lo conversaba con un amigo. En los siguientes 5 yo creo que va a cambiar, si no es que en los Ojalá que siguientes sí, 10. ojalá que Porque sí. estamos viendo ahí surgimientos de emprendimientos. Ahora, platicar de Espacio 301, estimado Raúl, ¿qué significa y sobre todo, pues, forma parte de este cambio del panorama y de la adaptación al mismo? Sí, pues fíjate que llevamos 2 años sin poder hacer la comida de los 300, que también se había convertido en un icono de la vida nacional. Sí. Espero que en 2022 podamos ya regresar con todo, con la comida. Pero el día de mientras dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que algunos miembros de la lista de los 300 que van a la comida de los 300 manden un mensaje a la nación, ¿no? Y que sea un compartir su visión, un compartir lo que están pensando. Y este año decidimos ponerle Proyecto de Nación, en donde cada uno de los 100 líderes que escogimos de la lista de los 300 y que participan en la iniciativa, y que nos vuelve, bueno, la iniciativa de liderazgo más importante del país. Nadie lo ha logrado, ninguna cámara, ninguna universidad, nadie ha logrado que tantos líderes manden un mensaje propositivo por México. Y hicimos 4 programas durante noviembre, están ya todos en nuestro canal de YouTube, en el Channel. Dividimos las 100 entrevistas en 4 emisiones, en donde oímos a todo tipo de líderes, Rodrigo, desde empresarios, de políticos, artistas, deportistas, personalidades del arte, muchos líderes de opinión, compartir con la audiencia un proyecto de nación, una visión de país, hacia dónde debemos de ir. Es un programa 100% positivo, no se trata de criticar a nadie, sino de aportar cosas y la visión de estos hombres que finalmente pues tienen visiones que creo que es importante escuchar. Sí, muy importante, y ojalá que el próximo año pues se reactive la comida, sobre todo porque al final el mundo analógico tiene digamos una gran importancia, sobre todo porque el verse, encontrarse y como dices es todo un evento que se ha logrado continuar evidentemente con el esfuerzo que han hecho en estos 2 últimos años, pero creo que finalmente una de las lecciones de la pandemia es que el contacto físico pues es importante. Digo, finalmente también fue la celebración de los 30 años y creo que es un hito, pero sí que además uno se lleva una buena, digamos, fotografía del momento que está viviendo el país en este evento que organizan y sobre todo en las comidas. Te agradezco como siempre, estimado Raúl, te mando un Al abrazo. contrario, gracias, Rodrigo, es un gusto saludarte. Ahí escuchamos a Raúl Ferráez, el CEO de FCO Group y el presidente de la revista Líderes.